Sí, tranquila. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración primero y ya empezamos. ¿Listo? Bueno, bendecido eres tú, Padre Abino Maqueno. Te damos gracias, Adonai, por tus bondades, tus misericordias. Te damos gracias por este día de Shabbat. Y te pedimos, Adonai, que seas tú, por favor, ministrando tu palabra, que seas tú exhortándonos. Sabemos que tu palabra es espada de doble filo. Y te pedimos que seas tú, Padre, transformando nuestros corazones y que podamos cada día llegar a conformidad de la altura del varón perfecto. En tu nombre santo, Yeshua HaMashiach, amén, ve amén. Okay. Bueno, hermanos, hoy era un tema como un poco libre, entonces vamos a estudiar, pues eso tiene relación con la parashá. Sin embargo, pues la idea es como sacarla de que no solamente sea la parashá, porque pues ya la mayoría lo han estudiado, y es el tema del fruto. Vamos a concentrarnos un poco en eso. Entonces, vamos a empezar. Voy a dividir, vamos a hacer una cosa para que nos quede más fácil. De la fila del hermano Tony para acá es como el primer grupo, donde está mi esposa para atrás, el segundo grupo, y aquí a la izquierda el tercer grupo. Y así nos vamos distribuyendo los versículos. ¿Listo? Entonces, cuando digo un versículo por cada grupo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, y vamos a empezar con un versículo de la parashá, Deuteronomio 26. ¿Ok? Deuteronomio 26. Puede ser desde el principio. Ok. Entonces lo voy a leer. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Dios te da, y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar, y es algo que siempre compartimos, pero nunca está de más repetirlo, es que tenemos que tener primero el conocimiento y la capacidad de saber que esto no es solamente o netamente un relato histórico, ¿ok? Porque si nos quedáramos con que esto es un relato que pasó hace mucho y ya, pues esto sería una clase de historia y ya, y no hay aplicabilidad. Y sabemos que la palabra de Elohim es palabra viva. Como le escuché alguna vez a una entrevista de este presentador de televisión, don Francisco, que decía que la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Me gustó mucho esa frase. Entonces, esto está acá con un propósito, hoy. Entonces, tenemos que saber que, ok, está muy bien estudiar el ámbito histórico y contexto, pero también tenemos que extrapolar, tenemos que extraer el principio de lo que Adonai está diciendo allí, está pidiendo, porque así conocemos a Elohim, o sea, así conocemos la personalidad de Él, sabemos las expectativas que Él tiene de nosotros como pueblo. ¿Listo? Entonces, lo primero, voy a hacer varias preguntas y las vamos a ir entre todos como analizando. Entonces, lo primero es que dice: entonces tomarás de las primicias. ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe cómo se dice primicias en hebreo? Reshit. ¿Y Bikurim? También, ¿cierto? Bikurim es cuando los frutos están maduros. Ok. Reshit es cuando va a florecer. Ok, en español traducen ambas palabras, Reshit y Bikurim, como primicias, pero hay una diferencia. ¿Alguien sabe la diferencia? Bueno, la diferencia es que el Reshit, Bikurim son las primicias, que por eso cuando en la semana de Pascua, de Pesach, inmediatamente después, al día de Shabbat semanal, se llevaba el Omer Reshit, ¿de acuerdo? Que se traduce también como primicias, pero no es las mismas primicias de 50 días después. Por lo menos en hebreo no es la misma palabra. La que es después del Shabbat semanal en Pascua se llama Reshit, y la de después de 7 semanas, 7, esas se llaman Bikurim. Entonces la diferencia es que Reshit es lo primero lo primero y lo óptimo de las primicias. Es decir, ni siquiera la cosecha está lista, pero ya está empezando a salir lo primero y lo más óptimo, lo que es apto, lo mejor, entiendas así, ¿sí? Porque Dios siempre pide lo mejor. Y las primicias Bikurim ya es cuando se hace la siega, ya es la cosecha. Entonces,
hay una diferencia entre Reshit y Bikurim. De hecho, vamos a ver aquí, lo tengo. Bueno, ahorita ya lo aclaramos. Listo, entonces solamente quiero que tengamos presente que hay una diferenciación, y aquí está hablando del Reshit, aquí no está hablando del Bikurim. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué es importante esta diferenciación. Listo. Ahora, lo siguiente es, ¿alguno de ustedes ha escuchado? Aquí dice literalmente, ok, sacarás los frutos de la tierra que Adonai tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Dios escogiere, un lugar escogido para Dios hacer habitar allí su nombre. ¿Alguien ha escuchado en hebreo qué significa Hamacón? Hamacón. ¿O han escuchado que es un nombre? ¿Alguien sabe sobre Hamacón? Ok. ¿Cómo? Lugar. Y lugar, Hamacón, es un nombre que la tradición judía le dio a Dios. A Dios le llamaban Hamacón. ¿Ok? ¿Por qué le llamaban a Dios Hamacón? Porque por su capacidad de estar omnipresente. Entonces es como una forma de decir el omnipresente, el lugar, o sea, Él está en todos los lugares, Hamacón. No sé si han escuchado el tema de los 72 nombres. Bueno, uno de los nombres es Hamacón, el lugar, ¿ok? Entonces, claramente aquí Dios está diciendo, ok, voy a escoger un nombre, un lugar donde voy a poner mi nombre. ¿Cuál fue ese lugar que Dios escogió? Jerusalén. El templo de Jerusalén, ¿correcto? ¿Listo? Listo, entonces, del grupo número 1, por acá, porfa, alguien busque Juan capítulo 4, del 21 al 23. Del grupo número 2, por favor, alguien busque Mateo 12, 18. Y del grupo número 3, alguien busque, por favor, Juan 2, 19. ¿Juan 4 qué? 4, 21 al 23. Dice, Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Perfecto. Muchas gracias. A mí me llama la atención que el mandamiento de Deuteronomio no lo fija. O sea, Adonai pudo haber escrito y llevarán los frutos al monte de Jerusalén. Y ya, miles de años después, los samaritanos no habrían tenido dudas, porque quedó escrito que en el monte de Jerusalén. Pero Adonai lo supeditó a el lugar que yo escogiera. Miren, eso es tan interesante, ¿no? O sea, no es un dato menor. Sí, y el tema de adoradores en espíritu y en verdad es algo que también quería tocar hoy en detalle, pero la verdad creo que vamos a tener que hacer un estudio separado para eso. ¿Listo? Este tema es muy chévere, muy edificador. Pero listo, entonces aquí vemos que Yeshua está diciendo, ok, primero ustedes están equivocados. El monte que dicen los samaritanos no es, ¿listo? Es Jerusalén. Sin embargo, llegará un tiempo donde no va a ser ni donde ustedes dicen, ni en Jerusalén. Interesante. Y lo curioso es que esto no contradice el mandamiento, porque, repito, el mandamiento no decía los llevarán a Jerusalén, no, el mandamiento dice al lugar donde Adonai escogiere para poner su nombre allí. Quedó móvil el mandamiento. ¿Ok? Grupo 2. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi nefesh. Pondré mi ruach sobre él, y a los gentiles enunciará juicio. Ok, el Hamacón, el lugar que escogió para poner su nombre, es Mashiach. Ahí lo acabamos de ver. Es el escogido para poner su autoridad. O sea, porque en él habita corpóreamente la deidad. ¿Listo? Y vamos a reconfirmarlo con grupo 3, por favor. Respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Perfecto.
Entonces, cuando dice destruir este templo, ustedes destruyen este templo, y en 3 días yo lo voy a levantar. Aquí estaban en el monte de Jerusalén, en el 13 vemos, y subió Yeshua a Jerusalén. Entonces aquí estaba en el templo, estaba aquí físicamente en el templo. Y él dice, destruyan el templo y yo lo levantaré en 3 días. Miren ese juego de palabras, que es lo mismo que pasa con Pedro, y eso también es otro estudio, pero cuando dice, y sobre, tú eres Pedro, no sé qué, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues claro, se saca de contexto y se dice que sobre Pedro se edificó la iglesia. Y de ahí vienen unas doctrinas que no son bíblicas, diciendo que entonces el primer líder religioso fue Pedro, etc. Sabemos que no es eso lo que dice el contexto bíblico. Entonces, miren que ese mismo juego de palabras que utilizó allá con Pedro, lo está utilizando acá. Porque sí, destruyan el templo y este templo yo lo levantaré en 3 días. Entonces, él está diciendo, ok, el templo soy yo. La autoridad o el lugar que Elohim escogió para poner su nombre, soy yo. ¿Listo? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, entonces, ¿quién es el lugar escogido por Dios? Creo que ya resolvimos la pregunta, ¿listo? Ok, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué debemos llevar? Esa es la siguiente pregunta. O sea, cuando la escritura dice, si entendemos que esto no es una cuestión histórica en donde ya, pues aquí no sé si mucha gente tiene cultivos y cómo nos aplica a nosotros este mandamiento de que tenemos que llevar el reshit, es decir, las primicias, o lo primero y lo óptimo de las primicias, a Dios, al lugar que Dios escogiere. ¿Eso con qué se come? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos llevar nosotros en este tiempo? Vamos a revisarlo. Entonces, ok, entonces acá por favor, en el grupo 1, 1 Corintios 15, 20, ¿sí? En el grupo 2, por favor, Apocalipsis 14, 4, y el grupo 3, Efesios 4, 13. Entonces, 1 Corintios. Entonces vamos a seguir contextualizando. 1 Corintios 15, 20. Okay. Amén. Sí, hermano. Mas ahora, Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Listo. Entonces aquí nos dice que Mashiach es primicia. ¿Qué será Mashiach? Será, o sea, porque ustedes saben que en griego se tradujeron ambas palabras como primicias, tanto Reshit como Bikurim. ¿Qué creen que dice acá? ¿Reshit o Bikurim? Sabiendo que hay una distinción. Reshit, la mayoría Reshit. ¿Alguien dijo Bikurim por ahí? Ok. Entonces, ustedes mismos se van a responder, yo no les voy a responder. Listo. Siguiente, grupo 2. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ok, ¿de quién está hablando ahí? Está hablando de quienes somos salvos, ¿correcto? 14:4. Entonces, cuando dice ahí los redimidos, nosotros somos un pueblo redimidos, ¿correcto? Porque si alguien pagó por nuestros pecados, quiere decir que somos redimidos. ¿Listo? Entonces, estos fueron los redimidos de entre los hombres, como primicias. ¿Qué creen que dice ahí? El griego no nos dice, estamos con un ojito tapado. ¿Qué creen que dice ahí? ¿Reshit o Bikurim? Bikurim. Las votaciones dicen Bikurim, ok. Listo. Entonces, no les puedo responder, vamos a seguir. El grupo 3, por favor. ¿Es 4:13 o 4:3? 4:13. 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Ok. 4:13, un varón perfecto. Ok. Aquí vamos a tener ese versículo ahí presente. Un segundo. Grupo 1, por favor.
Génesis 1:1. Grupo 2, Juan 8:25. Y grupo 3, Juan 13:15. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ok, listo. Entonces, miren que una de las traducciones que se entiende así también en el principio, una de las traducciones también que gramaticalmente podemos sacar del hebreo es no solamente en el principio, sino para el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, para el Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan que allá en Juan dice que Dios lo hizo por él y para él y todo fue en función a Cristo? Cuando dice en Juan 1, capítulo 1. Bueno, pues Génesis está diciendo acá, para el Reshit, Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Se puede entender así gramaticalmente también. Y esto lo comprobamos con el siguiente grupo 2, por favor. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Listo. Ese versículo tiene una pequeña corrección en griego. Se las voy a decir ya corregida. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, el principio, algo que ya os he dicho. ¿Ven cómo cambia el contexto? Cuando pregunta, ¿quién eres? Él dice, el Reshit, algo que ya os he dicho. Y si ustedes leen el contexto, tiene todo el sentido del mundo. Y en Juan capítulo 1 también nos explica que no quiero entrar en tanta cuestión gramatical, que es súper interesante, pero quiero quedarme con lo práctico. Sin embargo, es importante que hagamos estas aclaraciones. Igual queda el video para que lo estudiemos con más calma. Dime. Le preguntan, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, el Reshit, algo que ya os he dicho. O sea, él respondió que él era el Reshit y que ya se los había dicho. Entonces, ok, vamos por partes. Ok, listo. Y Juan 13:15. Porque yo les he dado el ejemplo para que hagan como yo les he hecho a ustedes. Perfecto. Entonces, ¿a qué voy con ese versículo? Los que leyeron el grupo 3, el de Juan 13:15 y el de Efesios 4:13, de la altura del varón perfecto. ¿A qué voy con esto? Creo que, no sé si, bueno, probablemente lo han escuchado, pero el pueblo judío dice que una de las funciones del Reshit era que se llevaban ese primer día después de Shabbat, en la semana de levadura, de panes sin levadura, precisamente para que se llevaba lo mejor para que Dios, a partir de ese fruto, hiciera igual las primicias que iban a venir. Entonces, si tú, por ejemplo, tenías la intención de hacer trampa y llevabas un fruto que no era el mejor, pues quería decir que tu cultivo iba a tener la misma calidad de ese Reshit, de esos primeros frutos que llevaste. Entonces la función era homogenizar, es decir, que todos los bikurim tuvieran la misma calidad del Reshit. Que los bikurim tuvieran la misma calidad del Reshit. ¿Quién es el Reshit? Mashiach. ¿Quiénes somos los bikurim? Entonces, nosotros estamos llamados a seguir la calidad de Mashiach, alcanzar la altura del varón perfecto. ¿Hace sentido? ¿No los estoy confundiendo? ¿Ok? ¿Es bíblico? Acabamos de leer todo, solamente estoy poniendo en palabras lo que acabamos de leer. ¿Listo? Pero todo encaja. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos viendo que este tema de los frutos tiene una aplicabilidad hoy en día. Ya vamos como poniendo un poco en contexto. Ok, tenemos que presentarnos con los mejores frutos, etcétera. Ok, ya vamos sabiendo. Y tenemos el mejor ejemplo, ya tenemos un Reshit. No es como que Dios de la nada nos lanzó al mundo y nos dijo, hagan lo que mejor les parezca. No, es que ya tenemos ejemplo, os he dado, acabamos de leer. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a responder otra pregunta. La pregunta es, ¿qué son los frutos en la Biblia? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Qué son los frutos bíblicos? ¿Sí? Entonces vamos a leer. Grupo número 1, Proverbios 3:13.
Grupo número 2, Proverbios 10:16. Y grupo número 3, Proverbios 14:23. 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 3:13. Siga leyendo, 3:13 hasta 14, por favor. Ok. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Bueno, hasta ahí. Entonces, lo que quiero ahí enfatizar es que la sabiduría tiene como fruto muchas cosas que ahí están descritas. ¿Listo? El grupo número 2. 2:16. Proverbios 10:16. La obra del justo es para vida, pero los logros del inicuo son para el pecado. Bueno, aquí en esta versión dice más, el fruto del impío es para pecado. Entonces, lo que quiero resaltar acá es que también hay un fruto que no es bueno, hay un fruto negativo. Entonces, aquí vamos viendo que fruto bíblicamente es el resultado de, es la consecuencia de, ¿ok? Porque siempre hablamos de fruto y como si hubiera solo un tipo de fruto. Y ya vamos viendo bíblicamente lo que dice sobre el fruto. Grupo número 3, por favor. En toda labor hay ganancia, pero las palabras solo de labios llevan a la pobreza. 14:23. En toda labor hay fruto. Ok, en toda labor hay fruto, más las palabras vanas de los labios empobrecen. Entonces, toda labor tiene fruto, sea positivo, bueno, conforme a Dios, o sea negativo, malo, es decir, en contra de Dios. ¿Ok? Grupo número 1, por favor, Isaías 3:10. Grupo número 2, Isaías 6:19. Y grupo número 3, Jeremías 17:10. Ay de sus almas, porque han construido un consejo malvado contra ellos mismos, diciendo que contra ellos vamos a atar al fruto porque es generoso para nosotros, por tanto comerán el fruto de sus obras. Ok, decir al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Miren que este es muy particular porque se puede llegar a pensar que de pronto Dios va a bendecir como así, como con un chasquido de dedos, que Dios lo puede hacer, Dios puede hacer caer maná del cielo. Pero también es bíblico entender que la bendición de Dios es dejar que la persona coma el fruto de sus manos. Es decir, del resultado, porque de hecho cuando había maldición, decía por ejemplo que plantarás una viña, pero no tomarás de ella, construirás tu hogar, pero no morarás en ella, porque vendrá otro y beberá tu viña, comerá tu viña y morará en tus casas. Entonces, también la bendición de Dios es precisamente disfrutar del fruto de sus manos. ¿Ok? Grupo número 2, por favor. ¿Isaías qué era? Isaías 6:19, sí. No, no es 6:19. Ah. No tiene. 6:19, vamos a ver. ¿Dice 3 o 6? No, era 6, vamos a ver, 6:9. No, tampoco. Ok. Bueno, pasemos a Jeremías entonces. El grupo 2, esta vez no leí. Grupo 3, Jeremías 17:10, por favor. Yo Hashem, escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas, para dar a todos de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños. Ok. Alguien búsqueme por favor en Isaías. Mi amor, búscala en concordancia. Pon Isaías en Google y pon frutos del pensamiento. Ese era el versículo que decía Isaías 6.
Ok, entonces tú leíste Jeremías 17:10. Dice: Yo Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, el fruto, aquí vamos viendo que es el resultado de algo, ¿sí? Cuando la escritura siempre dice el fruto de sus obras, el que hace iniquidad, pues va a tener frutos consecuentes, y el que hace conforme a Dios va a tener frutos consecuentes, positivos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué más nos dice, o los tipos de frutos ya en el Evangelio. Entonces, grupo 1, por favor, Mateo 7, del 17 al 18. Grupo 2, Mateo 12, 33. Y grupo 3, Marcos 4, del 10 al 20. Amén. Sí, hermano. De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Listo, entonces reconfirmamos lo que acabamos de decir. Hay buenos frutos y hay frutos malos. Es decir, porque a veces de pronto uno dice, no, como que el fruto es solamente bueno. No, también hay fruto malo. Hay fruto bueno y hay fruto malo. ¿Listo? Grupo número 2. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Perfecto. Confirmamos lo que acabamos de leer. Grupo número 3, Marcos 4, 10 al 20, por favor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíces en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Ok, entonces, si nosotros no tuviéramos la escritura y nos dicen, bueno, ok, ya establecimos que hay fruto bueno y fruto malo, y alguien nos pregunta, bueno, ¿y cuál es el fruto bueno? ¿Cuál es el fruto bueno que dice Yeshua en las parábolas? Aquí está la definición de lo que es un buen fruto. Los que oyen la palabra y la reciben. Los que oyen la palabra y la reciben. Entonces, el buen fruto se da oyendo la palabra, recibiéndola, y se sobreentiende que haciéndola, ¿no? A eso se refiere con recibirla, no es como que, no sé, ¿cómo uno podría entender recibir? Recibir significa ejecutarla, llevarla por obra. Entonces, por eso Mashiach siempre dice oidores, pero también hacedores. ¿Ok? Listo, entonces ya establecimos que hay buen fruto, que hay mal fruto, y que el buen fruto es la consecuencia natural de obedecer la palabra. ¿Ok? Mi amor. Encontré en Isaías 55, del 7 al 13, ¿lo puedo leer? Sí. Así es.
¿Sí? Léelo. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Hashem, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Hashem. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sí? Ok, no, hasta ahí. Bueno. Sí, en realidad no es ese, pero bueno, digamos que se entiende también. Jeremías 6:19. Puede ser, hermana, ¿sabes que sí puede ser? Oye, oh tierra, yo voy a traer desastre sobre este pueblo. Es el fruto de sus rebeliones, porque ellos no prestan atención a mis palabras y han rechazado mi Torah. Perfecto, ese era. Gracias, hermano. Entonces, ahí está muy claramente especificado que el fruto creo que en la Valera dice el fruto de sus pensamientos. Aquí tú dices el fruto de sus rebeliones. Entonces, el fruto es una consecuencia de una acción, bíblicamente, ¿ok? La Biblia es el mejor diccionario. Primeramente, vamos a la Biblia. Entonces, ok. Listo, seguimos. ¿En dónde vamos? Vamos en, acabamos de leer Marcos, listo. ¿Quién leyó Marcos? ¿Qué grupo leyó Marcos? ¿Ustedes? Ok. Entonces, vamos ahora por favor a Gálatas 5, 22, 23, el grupo 1. El grupo 2, por favor, Mateo 12, 30. Amén. Siga, hermano. Pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torah está en contra de esas cosas. Perfecto. Entonces, vamos viendo algo que la escritura llama frutos del Ruach, ¿ok? Y aquí están establecidos, los conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay juicio de la ley. ¿Listo? Entonces, ya aclaramos que los buenos frutos es la obediencia a la escritura, y hay como una subcategoría que se le llama frutos del Ruach, y están estas cualidades que son naturalmente como una consecuencia natural de obedecer la escritura. ¿Ok? Listo. El grupo 2, por favor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Perfecto. Entonces, ¿esto qué nos enseña también? Ya sabemos que hay fruto bueno, ya sabemos que hay fruto malo, ya sabemos que dentro del fruto bueno también la Biblia llama algo que llama, hay algo que llama fruto del Ruach, pero también sabemos que en la categoría del fruto malo, la ausencia del fruto bueno también se cataloga como mal fruto. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, básicamente, nosotros los creyentes, el que no produce buen fruto no es creyente. Sencillo. Así no sea una mala persona, porque hay personas que son buena gente, moralmente muy correctas, pero no tienen los frutos. Entonces, quiero que especifiquemos esto, que dejemos claro que bíblicamente también la ausencia de frutos buenos es malo, y lo dice el mismo Yeshua. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que alguna vez dimos, que yo me puedo ir a una montaña del fin del mundo y purificarme allá solo en el fin del mundo, pero estoy dejando de hacer bien, y eso no son frutos, porque la escritura nos dice que nosotros somos luz del mundo y que tenemos que estar en la mitad de la oscuridad para ser luz de las naciones. Somos la sal del mundo. Entonces, si yo me voy allá al monte Everest, hace mucho frío, a otro monte, un monte bien alejado, y allá con el fin de purificarme, de no contaminarme, yo me voy allá y me aíslo. Sí, claro, yo no voy a robar a nadie, porque no puedo, porque no hay nadie a quien robar.
porque no voy a hacer mal, pero el problema es que tampoco voy a hacer bien. Entonces, la falta del fruto bueno también se cuenta como mal fruto. ¿Listo? ¿Establecemos eso? Bíblico, ¿ok? El que no recoge conmigo desparrama. Perfecto. Entonces, a lo que voy con todo esto es que me gustaría compartirles. Yo me pregunto muchas veces cuál es la mejor manera de transmitirles un mensaje, porque pues no siempre es fácil pararse al frente y de pronto decir, hoy era un tema libre, bueno, tanto que se puede hablar, pero les comparto que la forma en como Adonai a mí me ha instruido al respecto de cómo compartirles a ustedes es prácticamente explicando al cristiano de otra época. ¿Por qué? Porque he cometido muchos errores en este caminar de raíces hebreas, dentro de raíces hebreas, porque de pronto uno llega a raíces hebreas y cree que estudió la Parashá y la Torá y, mejor dicho, es un santo y ya no se equivoca nunca y nada más alejado de la realidad. Entonces, por eso que ese versículo siempre me llama la atención y lo dice Efesios: el que crea estar firme. ¿Ustedes tienen Torá? Sí. ¿Ustedes tienen profetas? Sí. ¿Ustedes tienen a Mashiach? Sí, claro. ¿Ustedes saben qué va a pasar con el tema del arrebatamiento, Apocalipsis? Sí. ¿Están firmes? Sí. Ok. Miremos que no caigamos. Porque a veces no, nos puede pasar. Y nos puede pasar. Entonces, yo procuro compartirles desde mi humilde perspectiva los errores que he cometido y procuro hablarme como a mí de otra época, porque además de eso, muchas veces, que ya se los he compartido, puede caer uno en la falta de humildad de entender que como ya son 2 o 3 palabras en hebreo, entonces ya a mí nadie me puede corregir. A mí un cristiano no me puede corregir. ¿Qué le pasa si él no guarda Shabbat? ¿Qué le pasa? Pero es que se nos olvida que Adonai usó hasta un animal para corregir a una persona. Y no estoy haciendo esa comparativa con los hermanos cristianos, no, estoy diciendo que Adonai nos habla de todas las maneras y no podemos ser altivos con respecto a ese tema. Ahora, miren, especialmente con este tema de la humildad, a mí me llama mucho la atención porque la escritura dice que Dios al altivo lo mira desde lejos y que yo recuerde, no hay ningún otro pecado que Dios diga, oiga, lo miro desde lejos. O sea, específicamente, obviamente sabemos que Él dice volteo mi rostro y eso, pues de hecho, creía que es hasta peor. Pero es un pecado muy fuerte decir o es algo muy malo para que Dios lo mire a uno desde lejos. Entonces, de la manera contraria, el antónimo de altivez vendría a ser humildad. De la manera contraria, Dios mira de cerca al humilde. Y la escritura dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Entonces, es la importancia de ser humilde, y esto lo digo en términos aplicativos. Miren, la humildad, y repito, yo estoy hablando como si estuviera hablándome a mí en otra época y como me hubiera gustado que me hubieran dicho las cosas. La humildad no necesariamente es esa cara o el gatico de Shrek, ¿no? Que pone así el sombrerito y no, qué persona tan humilde, es que tiene un aura, se le ve una cara de humildad, pero resulta que la humildad también a veces es, en la vida práctica, nos metemos en problemas por falta de humildad. Les voy a dar un ejemplo mío, fácil. Yo, por ejemplo, que se lo compartí al hermano Tommy hace poco, me pasó en una etapa de mi vida en donde, por ejemplo, vivir por encima de mis medios económicos es falta de humildad. Cuando yo no me puedo dar una vida que estoy intentando darme económicamente, es falta de reconocer en qué circunstancia de mi vida estoy. Les comparto, yo por ejemplo, en algún momento le contaba al hermano, porque estaba comprando su carro, y yo le compartía mi testimonio. Yo decía, yo estuve una época, cuando estaba en la Florida, y fue a comprarme un carro de $10,000, dije máximo. Terminé con un carro de $19,500 y 6 meses después que vi el contrato, porque ni siquiera lo había visto, vi que con seguro y con intereses iba a pagar $32,000. ¿Cómo es posible que yo con un presupuesto de $10,000
que tampoco los tenía, pero por lo menos decía, me quedaba bajito, terminé con un carro de 32.000. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Miren que son cosas que a veces no se hablan y en la vida práctica pueden hacer mucho daño. Entonces, ¿a mí qué me pasaba? Yo decía, terminaba Shabbat a las 7 p.m. y a las 7:01 me tocaba salir, hacer Uber, Lyft, no tenía de hecho licencia al día, o sea, bastante fuera del orden bíblico, pero precisamente por el desorden. Y me decían, no, qué carro tan bonito, y yo por dentro decía, no tengo ni cómo pagar la gasolina, pero está bonito el carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo también me pasaba, por ejemplo, que por la falta de toma de decisiones, me pasaba que llegué a tener 3 trabajos. Y tarde o temprano, pues, ¿qué pasa cuando uno tiene 3 trabajos? Es imposible guardar Shabbat. Entonces, lo que quiero decir es, miren, está muy bien descubrir el hebreo, el arameo, de una parashá, de una haftará. Estamos llamados a eso, a escudriñar la escritura. Pero quiero que no nos olvidemos de lo práctico. Quiero que no nos olvidemos del día a día. Yo tengo falta de humildad, y se los digo por experiencia propia, cuando yo quiero vivir por encima de mis medios. Miren, esto es como porque uno puede decir, no, Dios va a proveer. Sí, pero supongamos que también lo escuché de una historia de la vida real. Una persona se comprometió con un primo a ser fiador. ¿La escritura qué dice sobre ser fiador, por ejemplo? No. Entonces, si yo voy en contra de la escritura y después quedé endeudado porque la persona no pagó, etcétera, y yo voy a decirle a Dios, Dios, ayúdame, sácame de esto. ¿Dios qué me va a decir? Figuradamente, venga, Cristian, pero allá le dejé bien escrito que no debe hacer eso. Claro, entonces muchas veces nos pasa que nos metemos en problemas y después estamos con el tema de la fe, venga, pero es que es una falta. Por eso leíamos también que la sabiduría, ¿cuál es el fruto de la sabiduría? Bueno, dice que es más que el oro y la plata, pero la sabiduría trae precisamente todos los frutos, trae shalom, porque es que si yo tomo malas decisiones en mi vida, y se los digo por experiencia propia, no me pasó solo con el carro, me pasó con muchas cosas, que van a tener una consecuencia, van a tener un fruto, por mucho que ya yo conozca de Torah. Esto se lo estoy diciendo en época de Torah, pero a mí nadie, y no le estoy echando la culpa a nadie, es responsabilidad mía porque está escrito, pero de pronto son cosas que no se hablan. O sea, por eso digo que los frutos, a veces queremos espiritualizar absolutamente todo, y en la práctica, ¿qué creen ustedes si yo tomo decisión mala tras decisión mala tras decisión mala y puedo tener una doctrina correcta, pero mis frutos son malos? ¿Quién se me va a acercar a preguntar, no, oiga, ¿usted en qué cree? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, hermano, disculpe, quería decir algo, pues, o sea, como hay un versículo, o sea, en todo lo que usted nos está diciendo, ¿cómo puede encajar este versículo de Juan 14:12, donde dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre? O sea, ¿cómo encaja en eso que estamos hablando? Sí, o sea, de que, pues, los frutos, ¿no? Estamos hablando de los frutos, o sea, tal vez no podamos ser más. Claro, y miren que, o sea, cuando yo digo esto, yo pongo un ejemplo sencillísimo, pero esto aplica, nosotros debemos tener frutos en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que tener frutos como hermanos, como hijos, como vecinos, como prójimos, como empleados, como jefe, como papá, el que es papá, o sea, en todos los ámbitos, porque a veces se puede pensar que, bueno, aquí en la parte religiosa tengo frutos, pero allá tengo un pésimo testimonio. No puede ser, no puede ser. Y esto aplica, por ejemplo, otro ejemplo que anoté acá, escribir, aplica inclusive con nosotros mismos. Por ejemplo, el tema, les comparto, yo sufro genéticamente del colesterol, tengo colesterol alto, ¿ok? ¿Qué testimonio creen ustedes que yo daría si mañana, si paso un mes comiendo todo lo que no se debe comer por colesterol, todo grasoso, y en un mes me da un ataque al corazón? ¿Qué
¿qué testimonio creen que eso o sea, para el que no es creyente? O sea, oiga, Cristian comía y comía y comía colesterol y grasoso y se murió de un ataque al corazón. ¿Dónde está el dominio propio? O sea, lo que yo quiero que entendamos es que todas estas cosas son prácticas, que no se puede espiritualizar todo. No, yo como colesterol y Dios allá internamente me cuadra las células. Venga, pero es que está escrito que debemos tener dominio propio. Es que hasta el agua, vi un caso o leí una noticia de un caso de un muchacho que por un reto se puso a tomar no sé cuántos galones de agua y se murió. ¿Y quién se muere por tomar agua? Pues el que abusa de lo bueno. Entonces, la ausencia de dominio propio, miren, eso aplica en todas las áreas, porque esto pasa nosotros cuando la Escritura dice que nosotros naturalmente tenemos pecado y que luchamos contra nuestra carne, contra el pecado. Eso aplica también, porque es que resulta que, por ejemplo, está comprobado por la ciencia que las emociones te hacen de pronto comer de más o te hacen, a mí me pasa y tengo que luchar con eso. Entonces tengo un momento de felicidad y me quiero ir a comer algo en específico, tengo un momento de estrés y me quiero ir a comer algo. No, espere, ¿dónde está el dominio propio? Hay que saber que Dios nos ha capacitado, pero Dios nos capacitó para nosotros ejercitarnos. Nosotros tenemos que ser practicantes de la verdad, y a veces queremos espiritualizar todo porque la verdad es la Escritura, ¿sí? La Emet. Pero queremos espiritualizar todo, que sí, que claro, que Shabbat, que las fiestas, que el prójimo, pero también implica estas cosas que de pronto no se hablan en la práctica. Entonces, yo quería establecer eso y voy a ir terminando con esto. Proverbios 4, del 18 al 21, por favor, grupo 1. Juan 3, 21, grupo 2. Proverbios 4 del qué? Del 18 al 21. ¿Cómo? Proverbios 4, 18 al 21. Amén. Sí. Pero el sendero de la rectitud es como la luz del alba, brilla en aumento hasta llegar a pleno día. La senda del perverso es como oscuridad, ellos ni saben lo que hace tropezar. De hecho, hasta ahí, hermana. Entonces, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, tenemos que saber que lo que está escrito, lo que se nos dio, y además el Ruach HaKodesh, ¿ok? Que en este tiempo, por gracia, lo hemos recibido, también hace parte el ejercitarnos. O sea, no es que hoy yo me bautizo, por ejemplo, o que yo hoy recibo Ruach HaKodesh y yo mañana solucioné todos los problemas de mi vida. Todo. Miren que Pablo, siendo Pablo, decía, me toca luchar con la carne. Y Pablo era un instrumento que Dios utilizaba para hacer maravillas, que conocía la Escritura mejor que cualquiera, que todos juntos. Y él decía, estoy luchando. Pero entonces a veces perdemos esa noción de que tenemos que practicar la verdad y tenemos que, tenemos que seguir mejorando. No significa que algo que nos cueste ya mañana está solucionado, pero definitivamente mañana tiene que ser mejor que hoy. Obligatorio. Nosotros, y cada uno en su ámbito, o sea, cada uno mira en qué lo aplica esto, porque a veces se nos pierden los pequeños detalles y esas cosas hacen la diferencia. ¿Ok? Juan 3, 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, perfecto. Entonces venimos a la verdad y la verdad es la palabra. Entonces ya con esto, repito, tenemos que tener la capacidad de seguir mejorando. Y por último, 1 Timoteo 6, del 8 al 11, grupo 3, por favor. Y grupo 1, Mateo 5, 16. Hermano, ¿puedes repetir 1 Timoteo qué? 6, del 8 al 11. Así que
yo quiero poner ese versículo, esos versículos un poco en contexto. ¿Por qué lo quiero poner en contexto? Porque a veces se tiende a pensar que de pronto porque la Escritura dice que el amor al dinero, a la riqueza es mala, entonces vamos a ser malos administradores. Entonces vivamos siempre corticos, que nos alcance solamente para las 2 camisas que nos ponemos y para 2 comidas al día. No, eso de hecho hay un estudio que dice que las personas que tienden a ser religiosos, como que subconscientemente administran mal por lo mismo. Entonces, cuando la Escritura dice eso, no es para que nosotros, o sea, yo quiero enfocarnos en que no seamos malos administradores. Por ejemplo, en esa práctica, repito, yo hablo desde mi experiencia y me gustaría eso, pero todo está escrito y tenemos que tener frutos, no en tener mucho dinero. No estoy diciendo eso, no es que entonces el que es pobre es porque está administrando mal, no. O sea, por favor, todo en su debido contexto. Pero lo que quiero decir es que sí nos pasa, y nos pasa, lo digo porque si a mí me pasó, pues a alguien más con seguridad le puede pasar. Entonces, y miren que al final quiero enfocarme en lo sencillo, porque a veces están escritas estas cosas y no les prestamos atención. Mire, eso pasa como cuando a mí una vez me pasó de niño una historia bien graciosa. Yo estaba en quinto primaria y yo siempre me acuerdo que llamaba a un compañero del salón y yo le decía, lo llamaba al teléfono después de la clase, en la tarde ya, y lo llamaba y le decía, de hecho se llama, no sé, Cristian. Yo le decía, Cristian, ¿qué materias es mañana para yo llevar los cuadernos? Entonces me decía biología, matemáticas, sociales, ok, listo. Así pasó la primera semana. La segunda semana yo lo llamaba todos los días y ya me contestó la mamá y me dijo, joven, ¿usted tiene algún problema en los ojos? Yo le dije, no señora. ¿Usted ha visto que en el salón está el calendario, el horario de la semana? Yo le dije, sí señora. Y digo, entonces me hace el favor y deja de llamar a mi hijo y usted va y mira el horario y usted mismo alista sus cosas y ¡prum! Me colgó. Y a mí no se me olvidó, yo era un niño, pero a mí se me olvida. Y la verdad es que era pereza mía, es que no hay otra explicación, que yo teniendo el horario en el salón, yo tenía que llamar al muchacho. Y eso nos pasa en la Escritura. Entonces a veces nos metemos en el problema, se los digo porque es que experiencia propia, nos metemos en unos líos, pero terribles, y después estamos clamando a Dios, y Dios es como la mamá de mi amiguito, que decía, venga, pero ¿usted tiene algún problema visual? No. ¿Usted entiende, tiene buena comprensión lectora? Sí. ¿Y usted por qué se metió en eso? Ay, no, Dios. Entonces, yo quiero que nos concentremos en lo práctico, yo quiero que nos concentremos en lo sencillo, que hagamos todas las analogías de Apocalipsis y el dragón y las llaves del Hades, todo eso está muy bien, está válido, pero no nos olvidemos de lo práctico, del día a día. Si yo leo una parashá y me sé todas las analogías que significa el reshit, que ok, bonito, pero si yo no saco algo que me vaya a hacer mejor esa semana, fue improductiva esa parashá. Se los digo porque conozco mucha gente en este tema de raíces hebreas con las que empezamos con una capacidad cognitiva tremenda, con una memoria tremenda, te citaban lo que tú quieras, y tú vas y miras los frutos de su vida y tú dices, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? Entonces quiero que por favor nos concentremos mucho en los frutos, porque es que Mashiach al final dijo, bueno, discípulos, Mashiach no dijo discípulos, por su capacidad cognitiva los reconocerán, o por la memoria de no sé, los reconocerás, o sea, el discernimiento no viene porque sepa hablar muy bien, porque tenga buena memoria, porque sepa no sé cuántos idiomas. Mashiach dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, a nosotros no nos van cuando nosotros tenemos frutos, las personas mismas se van a acercar y se van a decir, venga, ¿usted qué es lo que hace en su vida? Pero si yo me sé la Torá completa de memoria y mi vida no tiene frutos,
Adivinen quién se va a acercar a preguntarme qué sé yo, o qué estudio yo. Nada. Y para terminar, Mateo 5:16, por favor. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Elohim, nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, el propósito final de todo es que nuestras obras, nuestros frutos, sean para gloria de vuestro Padre que está en los cielos. Y sabemos que nosotros no somos la fuente de luz, pero dice vuestra luz. Entonces lo relaciono mucho al tema del Reshit y Bikurim. O sea, la luz es Mashiach, bíblicamente. Pero pues nosotros también somos luz porque somos el reflejo de ese Reshit, de esa luz perfecta. Entonces, con ese reflejo de la luz perfecta, tenemos que tener buenas obras. Es una obligación. Y todo con un solo propósito: glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Y ya con eso me despido. Muchas gracias y bueno, chao, shalom.